Queremos hablar de salud, concretamente de una enfermedad que afecta aproximadamente a 78 de cada 100.000 varones, el cáncer de próstata. Queremos saber cuál es la población de riesgo, cuáles son sus síntomas o cuáles los tratamientos. Precisamente un nuevo sistema de diagnóstico desarrollado aquí en las islas acaba de ser premiado en el Congreso americano, pues permite avanzar quién desarrollará un cáncer significativo y quién no, lo que hace que el paciente pueda evitar la biopsia. Ana Plata es uróloga del Hospital Universitario de Canarias y miembro del Servicio de Urología que ha sido premiado en los Estados Unidos. Así que felicidades y muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos. Bueno, cáncer de próstata. ¿Debemos asustarnos si nos diagnostican uno? Bueno, en principio no. Efectivamente, no todos los cánceres de próstata son iguales, así se lo intento yo transmitir a mis pacientes. Hay cánceres de próstata que son muy poco agresivos, en los cuales a veces incluso no necesitan ningún tipo de tratamiento, y hay otros cánceres de próstata en los cuales realmente tenemos que poner toda la carne en el asador, y son esos cánceres de próstata en los que realmente necesitan un tipo de tratamiento con intención curativa para poder curar este tipo de tumor. Vayamos un poquito cronológicamente. ¿A partir de qué edad los hombres deberíamos comenzar a vigilarnos? Bueno, pues normalmente se recomienda que entre los 45 y 50 años se debería de hacer un primer cribado de cáncer de próstata. No obstante, en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata o varios antecedentes en la familia de cáncer de mama, deben de iniciar ese cribado a partir de los 40 años. Imagínense que nos dicen que sí, que tenemos un cáncer de próstata. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es saber qué tipo de cáncer es y qué agresividad tiene ese cáncer. En función sobre todo de la agresividad del tumor y de la extensión del mismo, vamos a definir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. ¿Haría falta, antes de ir a hacernos esa vigilancia, tener síntomas? ¿O se puede detectar ya el cáncer de próstata sin que haya síntomas? Bueno, la mayoría de los pacientes se diagnostican en un estadio muy precoz en el que todavía no presentan ningún tipo de síntomas, la verdad. Casi el 80% de los pacientes que diagnosticamos actualmente los diagnosticamos simplemente o bien por anomalías en el tacto rectal o bien por alteraciones en los marcadores sanguíneos tumorales de la próstata. ¿De qué manera se trata una vez que se sabe que tenemos cáncer de próstata? ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, pues existen diferentes manejos del cáncer de próstata, desde una vigilancia activa en aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, a tratamientos con intención curativa que pueden ser quirúrgicos, la extirpación quirúrgica de la próstata, o radioterápicos. Y dentro de la radioterapia tenemos dos modalidades, que es la braquiterapia, la implantación de unas semillas radiactivas en el interior de la próstata, o la radioterapia externa, que es lo que vulgarmente conocemos con el nombre de radioterapia convencional. ¿De qué depende de que un paciente sea tratado de una u otra manera? ¿Del estadio en el que se encuentra la enfermedad? Efectivamente, depende del estadio y por supuesto de las preferencias también del paciente. En cualquier caso, y me gustaría incidir sobre eso, estamos hablando de una enfermedad curable. Por supuesto, entre el 90 y 94% de los pacientes a día de hoy son curables con un adecuado diagnóstico precoz y con una adecuada técnica de tratamiento. Aquí entra en juego su premio, su nuevo método, la resonancia magnética. ¿Cuál es la novedad y para qué sirve? Bueno, la novedad es que nosotros añadimos a la práctica clínica habitual de diagnóstico de cáncer de próstata una técnica de imagen que es la resonancia magnética, que nos permite mejorar la precisión en el diagnóstico. Precisión en cuanto a qué paciente realmente necesita o no necesita ser biopsiado, y precisión en cuanto a la localización de dónde se encuentra localizado el cáncer de próstata, de tal forma que nosotros a la hora de hacer la biopsia somos mucho más precisos en el diagnóstico, y por tanto, si somos más precisos en el diagnóstico, vamos a ser mucho más precisos en el tratamiento. ¿Qué supone la biopsia? ¿Es más intrusiva, es más arriesgada, es más cara? ¿Qué supone ahorrárnosla? Bueno, supone ahorrarnos una técnica invasiva que en muchos casos, hasta en un 40% de las biopsias que realizamos realmente son negativas, porque los marcadores que utilizamos nosotros para el cribado del cáncer de próstata, que es el famoso PSA, es un marcador que es específico de la glándula prostática, pero no es específico del cáncer de próstata. Es decir, puede existir elevación de PSA y no haber cáncer de próstata. Me ha llamado la atención que hablaba de los antecedentes familiares y ha hablado de cáncer de mama.
¿Cómo es esta relación? También, si alguna mujer de nuestra familia ha sufrido uno, ¿somos más propensos a tener ese cáncer de próstata? Normalmente, por tener un solo antecedente familiar de cáncer de mama no se incrementa el riesgo, pero sí que es verdad que 2 antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo en edades precoces, en edades tempranas, sí que nos puede alertar de que puede existir alguna alteración genética en esos famosos genes relacionados con Angelina Jolie, que pueden estar también relacionados con cáncer de próstata. Hemos hablado que 78 de cada 100.000 varones lo padecen. ¿Esas cifras son altas? ¿Son normales? ¿O es una enfermedad que realmente afecta a muchas personas? Bueno, el cáncer de próstata es a nivel mundial el tumor que con más frecuencia afecta a la población masculina. Y aquí en Canarias hace algunos años completamos un registro a nivel nacional, y la realidad es que en Canarias nos movemos en unas cifras equiparables al resto de comunidades autónomas, de Madrid, de Barcelona, es decir, no tenemos más cáncer de próstata que el resto. Creo que al podernos equiparar en cifras a comunidades autónomas que quizás tienen algo más de tecnología de la que disponemos nosotros, significa que aquí estamos haciendo las cosas bien en cuanto a diagnóstico de cáncer de próstata. Hemos hablado de hacernos la revisión si no hay síntomas, pero ¿y si los hay? ¿Qué síntomas qué puede sentir un hombre para decir, oye, debería ir a vigilarme porque esto podría ir por este lado? ¿Qué síntomas padece un hombre que tiene cáncer de próstata? Bueno, pues pueden ser síntomas similares a los de una hiperplasia benigna de próstata: dificultad para orinar, levantarse muchas veces por la noche, necesidad de ir con mucha urgencia al baño. Son síntomas que nos tienen que hacer despistar cualquier patología prostática. Esos son síntomas que de alguna manera deben de llamar la atención de los varones y deben de decir, pues necesito quizá una valoración por un urólogo. En ese caso, ¿dónde deberíamos acudir? ¿Al especialista o basta con ir al médico de cabecera, de familia? Bueno, normalmente nuestro sistema sanitario, como sabes, lo tenemos organizado por niveles. Siempre el primer nivel, el que criba, es el médico de cabecera, por eso es fundamental, y los médicos de cabecera así están formados por los médicos especialistas. Son los que hacen el primer cribado. Si el médico de cabecera considera que el paciente tiene una sintomatología o tiene alteraciones en los marcadores prostáticos o alteraciones en la exploración física, lo remite directamente al urólogo, y somos nosotros los que lo valoramos en las consultas. Estamos hablando de lo importante de hacernos revisiones, de concienciar a los hombres para que se los hagan a determinada edad. ¿Los hombres estamos menos concienciados que las mujeres, por ejemplo? ¿Está menos en nuestro subconsciente eso de que llega una edad y tenemos que vigilar, ¿no? Sí, quizás efectivamente no está tan interiorizado como ocurre en las mujeres. Afortunadamente la sociedad va cambiando y cada vez sí que van más varones a la consulta, bien por presiones de su propia familia o bien por iniciativa propia, demandando efectivamente hacerse un chequeo rutinario anualmente. ¿Por qué cree que los hombres somos más reticentes? ¿No lo tenemos tan interiorizado? ¿Hay miedo a esa revisión, a ese tacto? ¿Hay otras maneras que puedan hacerse de la revisión para que tengamos menos miedo? Bueno, está bastante mitificado, el tema del tacto rectal está bastante mitificado, y la realidad es que no se puede obviar. Es decir, el tacto rectal es una herramienta imprescindible en el diagnóstico del cáncer de próstata. Hay técnicas que nos ayudan, como puede ser la ecografía, como pueden ser los marcadores séricos, pero a día de hoy la palpación de anomalías en el contorno de la próstata es insustituible para el cribado de cáncer de próstata. Me gustaría terminar la entrevista hablando de su premio por el Congreso Americano. ¿Qué ha supuesto para ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en estos 9 métodos y cuando reciben el premio, cómo se sienten? Bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos y sobre todo muy satisfechos, porque si bien es verdad que yo soy la cabeza visible, esto se ha podido realizar gracias a muchas personas que trabajan detrás. Somos un grupo multidisciplinar en el que trabajamos urólogos, radiólogos del Hospital Universitario, también IMETISA, y gracias también a la colaboración del SEGAI de la Universidad de La Laguna hemos podido desarrollar este trabajo, y sobre todo al apoyo económico que nos ha dado la Sociedad Española de Urología y la Sociedad Canaria de Urología. Entonces, bueno, yo creo que este trabajo, ser premiado en un congreso, en el congreso más importante a nivel mundial de urología, donde asisten más de 18.000 urólogos, pone a la urología de nuestro hospital y, por supuesto, a la urología canaria y urología nacional en un punto importante de referencia a nivel mundial. ¿El premio implica que esta manera de trabajar se va a extender a otros hospitales? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros somos un grupo, hay algún otro grupo trabajando en Inglaterra en la misma línea de trabajo, que de alguna manera llega a las mismas conclusiones que nosotros, y sin lugar a dudas esto va a cambiar drásticamente la forma en la que se diagnostica a día de hoy el cáncer de próstata. Hemos hablado de cáncer de próstata, la conclusión podría ser que los hombres no debemos de tener miedo ni a tener esa enfermedad
ni hacernos una revisión. Efectivamente, no hay que tener miedo a acudir al urólogo. Se puede detectar afortunadamente en una fase muy precoz de la enfermedad en la que la curación puede estar garantizada en más del 95% de los pacientes. Un porcentaje muy alto que seguro que tranquiliza. Señora Pata, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y felicidades por su premio a usted y a todo su equipo. Muchas gracias a ti.